listos por aquí. A ver cómo nos va llegando la gente hoy. ¿Mm? Buenas noches, Juliet. Franklin, buenas noches. Harold Sierra, buenas noches. Ahí vamos llegando, la clientela de todas las noches a través de nuestra emisora Tomasina. Saludo en vivo mientras hago aquí una triquiñuela técnica. Bueno. Entonces ya tenemos 7. Vamos a otros minuticos. Hoy vamos a estar como una hora por aquí, con mucha calma, algo que formato que se está haciendo como tradicional en estos tiempos. Vamos aquí. Ya tenemos 9 personas. Lorena, muy buenas noches. Juan Páez, buenas noches, mijo. ¿Cómo van las cosas? Entonces, un poco de música tradicional portuguesa de fondo, como un preámbulo a lo que nos espera esta noche, con el Nobel portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998, una de las figuras más interesantes del pensamiento escrito en el siglo pasado y en este siglo. José Saramago, desde Portugal, desde la península ibérica, la antigua Lusitania, aquí estamos. Estamos en medio de la semana institucional, semana tomasina, que se ha desarrollado en estos días con muy buenos aportes de toda la comunidad, principalmente de los estudiantes, a quienes felicito desde esta tribuna virtual. Buenas noches, Nicole. Sí, a Juan Páez, buenas noches. Y en esta, ya suena como un pleonasmo decir que esta fría noche bogotana, pero el frío inspira, es sabroso, a mí me encanta el frío. Y hoy nos vamos con la obra de Saramago. ¿Sí? Y comienzo con un poema, ¿sí? Con un poema de Saramago, intitulado Laberinto. Y nos dice lo siguiente. En mí te pierdo, aparición nocturna, en este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas. De todo se hace nada, y esa nada de un cuerpo vivo enseguida se puebla, como islas del sueño que entre la bruma flotan en la memoria que regresa. En mí te pierdo, digo, cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que, dicho, resucita y se envuelve en los humos del secreto. En vueltas y revueltas que me ensombrecen, en el ciego palpar con los ojos abiertos, ¿cuál es del laberinto la gran puerta donde el haz del sol los pasos justos? En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, en mí el cristal se funde, se hace pedazos, mas cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venzo y salgo, en ti me encuentro. Bueno, maestro, el sensei George Samir Deepak, buena noche, y a través tuyo a Glorita, que nos acompañó el día martes. Bueno, maestro José Saramago, hay cosas muy interesantes, hay unos cuentos relativamente largos, no tan muy extensos, pero también hay unos microcuentos simpaticísimos. Tal vez la obra más interesante no,
la más popular es el ensayo sobre la ceguera, el maestro José Saramago. Hay un cuento intitulado Divina Fragilidad. Y nos dice, Dios creó el universo porque se sentía solo. Desde que la eternidad empezó, había estado solo, pero como no se sentía solo, no necesitaba inventar una cosa tan complicada como es el universo. Con lo que Dios no había contado era que, incluso ante el espectáculo magnífico de las nebulosas y los agujeros negros, el tal sentimiento de soledad persistiese en atormentarlo. Pensó, y al cabo de mucho pensar hizo a la mujer, que no era a su imagen y semejanza. Después, habiéndola hecho, vio que era bueno. Más tarde, cuando comprendió que solo se curaría definitivamente del mal de estar solo, acostándose con ella, verificó que era aún mejor. Pasado algún tiempo, y sin que sea posible saber si la previsión del accidente biológico ya estaba en la mente divina, nace un niño, ese sí, a imagen y semejanza de Dios. El niño creció, se convirtió en joven y en hombre. Ahora bien, como a Dios no le pasó por la cabeza la simple idea de crear otra mujer para dar al joven, el sentimiento de soledad que había afligido al padre no tardó en repetirse en el hijo, y ahí entró el diablo. Como era de esperar, el primer impulso de Dios fue acabar ahí mismo con la incestuosa especie, pero le entró de repente un cansancio, un fastidio de tener que repetir la creación, porque, de hecho, el universo no le parecía ya tan magnífico como antes. Se dirá que siendo Dios podía hacer cuantos universos quisiese, pero eso equivale a desconocer la naturaleza profunda de Dios. Lógicamente había hecho este porque era el mejor de los universos posibles. No podía ser otro porque forzosamente tendría que ser menos bueno que este. Además de eso, lo que Dios ahora menos deseaba era verse otra vez solo. Se contentó, por lo tanto, con expulsar a sus deshonestas y malagradecidas criaturas, jurándose a sí mismo que no las perdería de vista en el futuro, ni a la perversa descendencia en caso de que la tuvieran. Y fue así como empezó todo. Dios tuvo, por lo tanto, dos razones para conservar la especie humana: para castigarla como merecía, pero también, oh divina fragilidad, para que ella le hiciese compañía. Bueno, primer cuento de Saramago. Caterina Arias, buenas noches. El otro lado de la tragedia. Vi las imágenes del fusilamiento. Un poste clavado en el suelo, atado a él un hombre joven, vestido con unos pantalones oscuros y una camiseta, el pelo muy corto. 2 o 3 oficiales norteamericanos están cerca. Uno de ellos enciende un cigarrillo. Después se aproxima un cura que dice no se sabe qué, mientras el condenado, con el cigarrillo sujeto por los labios, aspira y suelta una bocanada de humo. Unos segundos más y se apartan todos. No vemos a los soldados que van a disparar. Se diría que la cámara de filmar está en mitad del pelotón de fusilamiento. De repente, el cuerpo es sacudido por las balas. Resbala un poco a lo largo del poste, pero no está muerto. Se agita débilmente. Los oficiales se aproximan. Uno de ellos parece llevar la mano a la pistola. Quizá va a darle el tiro de gracia. No se llegará a saber. La imagen acabó. Se dijo que el italiano no era soldado, que había sido, con otros, lanzado en paracaídas tras las líneas norteamericanas para actos de sabotaje, que las llamadas leyes de guerra no parecen perdonar. Todo esto es horrible, pero no sé por qué, se me fija más en la memoria el ritual escénico del último cigarrillo del condenado a muerte, como si cada uno de ellos, de aquellos hombres, estuviese representando un papel. El cura para dar la absolución, el condenado que pide o acepta el cigarrillo, la mano que lo enciende, probablemente la misma que disparará el último tiro. El otro lado de la tragedia es muchas veces la farsa. Bueno, Franklin, buena noche. La falsa locura de Alonso Quijano. Recuerden que Alonso Quijano es un personaje central del Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Don Quijote no está loco, simplemente finge una locura. No tuvo otro remedio que obligarse a cometer las acciones más disparatadas que le pasasen por la mente
para que los demás no alimentaran ninguna duda acerca de su estado de alienación mental. Solo fingiéndose loco podía haber atacado a los molinos. Solo atacando a los molinos podría esperar que la gente lo considerara loco. En virtud de esa genial simulación de Cervantes, el bueno de Alonso Quijano, convertido en Don Quijote, consiguió abrir la puerta que todavía le estaba faltando, la de la libertad. La curiosidad lo empujó a leer, la lectura lo hizo imaginar, y ahora libre de las ataduras de la costumbre y de la rutina, ya puede recorrer los caminos del mundo, comenzando por estas planicies de la Mancha, porque la aventura, bueno es que se sepa, no elige lugares ni tiempos, por más prosaicos y banales que sean o parezcan. Aventura que en este caso de Don Quijote no es solo de la acción, sino también y principalmente de la palabra. Embargo. Se despertó con la sensación aguda de un sueño degollado y vio delante de sí la superficie cenicienta y helada del cristal. El ojo encuadrado de la madrugada que entraba, lívido, cortado en cruz y escurriendo una transpiración condensada. Pensó que su mujer se había olvidado de correr las cortinas al acostarse y se enfadó. Si no consiguiese volver a dormirse ya, acabaría por tener un día fastidiado. Le faltó sin embargo el ánimo para levantarse, para cubrir la ventana. Prefirió cubrirse la cara con la sábana y volverse hacia la mujer que dormía, refugiarse en su calor y en el olor de su pelo suelto. Estuvo todavía unos minutos esperando, inquieto, temiendo el insomnio matinal. Pero después le vino la idea del capullo tibio que era la cama y la presencia laberíntica del cuerpo al que se aproximaba, y, casi deslizándose en un círculo lento de imágenes sensuales, volvió a caer en el sueño. El ojo ceniciento del cristal se fue azulando poco a poco, mirando fijamente las dos cabezas posadas en la almohada, como restos olvidados de una mudanza a otra casa o a otro mundo. Cuando el despertador sonó, pasadas 2 horas, la habitación estaba clara. Dijo a su mujer que no se levantase, que aprovechase un poco más de la mañana, y se escurrió hacia el aire frío, hacia la humedad indefinible de las paredes, de los picaportes de las puertas, de las toallas del cuarto de baño. Fumó el primer cigarrillo mientras se afeitaba y el segundo con el café, que entre tanto se había enfriado. Tosió como todas las mañanas. Después se vistió a oscuras, sin encender la luz de la habitación. No quería despertar a su mujer. Un olor fresco a agua de colonia avivó la penumbra y eso hizo que la mujer suspirase de placer cuando el marido se inclinó sobre la cama para besarle los ojos cerrados y susurró que no volvería a comer en casa. Cerró la puerta y bajó rápidamente la escalera. La finca parecía más silenciosa que de costumbre. Tal vez por la niebla, pensó. Se había dado cuenta de que la niebla era como una campana que ahogaba los sonidos y los transformaba, disolviéndolos, haciendo de ellos lo que hacía con las imágenes. Había niebla. En el último tramo de la escalera ya podría ver la calle y saber si había acertado. Al final había una luz aún grisácea, pero dura y brillante, de cuarzo. En el bordillo de la acera una gran rata muerta. Y mientras se encendía el tercer cigarrillo, detenido en la puerta, pasó un chico embozado con gorra que escupió por encima del animal como le habían enseñado y siempre veía hacer. El automóvil estaba 5 casas más abajo. Una gran suerte había podido dejarlo allí. Había adquirido la superstición de que el peligro de que lo robasen sería mayor cuanto más lejos lo hubiese dejado por la noche. Sin haberlo dicho nunca en voz alta, estaba convencido de que no volvería a ver el coche si lo dejase en cualquier extremo de la ciudad. Allí tan cerca, tenía confianza. El automóvil aparecía cubierto de gotitas, los cristales cubiertos de humedad. Si no hiciera tanto frío, podría decirse que transpiraba como un cuerpo vivo. Miró los neumáticos según su costumbre, verificó de paso que la antena no estuviese partida y abrió la puerta. El interior del coche estaba helado. Con los cristales empañados era una caverna translúcida hundida bajo un diluvio de agua. Pensó que habría sido mejor dejar el coche en un sitio desde el cual pudiese hacerlo deslizarse para arrancar más fácilmente. Encendió el coche y en el mismo instante el motor troncó fuerte con una sacudida profunda e impaciente.
Sonrió, satisfecho de gusto. El día empezaba bien. Calle arriba el automóvil arrancó, rozando el asfalto como un animal de cascos, triturando la basura esparcida. El cuentakilómetros dio un salto repentino a 90, velocidad de suicidio en la calle estrecha, bordeada de coches aparcados. ¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador, inquieto. Casi diría que le habían cambiado el motor por otro más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó el coche. Nada de importancia. A veces no se controla bien el balanceo del pie. Basta que el tacón del zapato no asiente en el lugar habitual para que se altere el movimiento y la presión. Es fácil. Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de gasolina. ¿La habrían robado durante la noche, como no sería la primera vez? No. El puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un semáforo en rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso. Nunca había reparado en esta especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le hacía estremecer el vientre. Con la luz verde, el automóvil pareció serpentear, estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaban delante. Curioso, pero en verdad siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. Cuestión de buena disposición esta agilidad de reflejos de hoy, quizá excepcional. Medio depósito. Si encontrase una gasolinera funcionando, aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar ese día, antes de ir a la oficina, mejor de más que de menos. Este estúpido embargo, el pánico, las horas de espera en colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo. El coche tomó una curva balanceándose y con el mismo movimiento se lanzó por una subida empinada sin esfuerzo. Allí cerca había un surtidor poco conocido. Tal vez tuviese suerte. Como un perdiguero que acude al olor, el coche se insinuó entre el tráfico, dobló 2 esquinas y fue a ocupar un lugar en la cola que esperaba. Buena idea. Miró el reloj. Debían de estar por delante unos 20 coches. No era ninguna exageración, pero pensó que lo mejor sería ir primero a la oficina y dejar las vueltas para la tarde. Ya lleno el depósito, sin preocupaciones. Bajó el cristal para llamar a un vendedor de periódicos que pasaba. El tiempo había enfriado mucho, pero allí dentro del automóvil, con el periódico abierto sobre el volante, fumando mientras esperaba, hacía un calor agradable como el de sábanas. Hizo que se movieran los músculos de la espalda con una torsión de gato voluptuoso, al acordarse de su mujer aún enroscada en la cama a aquella hora y se recostó mejor en el asiento. El periódico no prometía nada bueno. El embargo se mantenía. Una Navidad oscura y fría, decía uno de los titulares, pero él aún disponía de medio depósito y no tardaría en tenerlo lleno. El automóvil de delante avanzó un poco. Bien. Hora y media más tarde, estaba llenándolo y 3 minutos después arrancaba. Un poco preocupado porque el empleado le había dicho, sin ninguna expresión particular en la voz, de tan repetida la información, que no habría allí gasolina antes de 15 días. En el asiento, al lado, el periódico anunciaba restricciones rigurosas. En fin, de lo malo, el depósito estaba lleno. ¿Qué haría? ¿Ir directamente a la oficina o pasar primero por casa de un cliente a ver si le daban el pedido? Escogió el cliente. Era preferible justificar el retraso con la visita que tener que decir que había pasado hora y media en la cola de la gasolina cuando le quedaba medio depósito. El coche estaba espléndido. Nunca se había sentido tan bien conduciéndolo. Encendió la radio y se oyó un diario hablado. Noticias cada vez peores. Estos árabes. Este estúpido embargo. De repente el coche dio una cabezada y se dirigió a la calle de la derecha hasta parar en una cola de automóviles menor que la primera. ¿Qué había sido eso? ¿Tenía el depósito lleno? Sí, prácticamente lleno. ¿Por qué este demonio de idea? Movió la palanca de las velocidades para poner marcha atrás, pero la caja de cambios no le obedeció. Intentó forzarla, pero los engranajes parecían bloqueados. ¡Qué disparate! Ahora una avería. El automóvil de delante avanzó. Recelosamente, contando con lo peor, metió la primera. Perfecto todo. Suspiró de alivio. ¿Pero cómo estaría la marcha atrás cuando volviese a necesitarla?
Cerca de media hora después ponía medio litro de gasolina en el depósito, sintiéndose ridículo bajo la mirada desdeñosa del empleado de la gasolinera. Dio una propina absurdamente alta y arrancó con un gran ruido de neumáticos y aceleramientos. ¡Qué demonio de idea! Ahora el cliente, o será una mañana perdida. El coche estaba mejor que nunca. Respondía a sus movimientos como si fuese una prolongación mecánica de su propio cuerpo. Pero el caso de la marcha atrás daba que pensar. Y he aquí que tuvo realmente que pensarlo. Una gran camioneta averiada tapaba todo el centro de la calle. No podía contornearla, no había tenido tiempo, estaba pegado a ella. Otra vez con miedo movió la palanca y la marcha atrás entró con un ruido suave de succión. No se acordaba que la caja de cambios hubiese reaccionado de esa manera antes. Giró el volante hacia la izquierda, aceleró y con un suave movimiento el automóvil subió a la acera pegado a la camioneta y salió por el otro lado, suelto, con una agilidad de animal. El demonio de coche tenía 7 vidas. Tal vez por causa de toda esa confusión del embargo, todo ese pánico, los servicios desorganizados hubiesen hecho meter en los surtidores gasolina de mucho mayor potencia. Tendría gracia. Miró el reloj. ¿Valdría la pena visitar al cliente? Con suerte encontraría el establecimiento aún abierto. Si el tránsito ayudase, sí, si el tránsito ayudase tendría tiempo. Pero el tránsito no ayudó. En época navideña, incluso faltando la gasolina, todo el mundo sale a la calle para estorbar a quien necesita trabajar. Y al ver una transversal descongestionada, desistió de visitar al cliente. Mejor sería dar cualquier explicación en la oficina y dejarlo para la tarde. Con tantas dudas, se había desviado mucho del centro, gasolina quemada sin provecho, en fin, el depósito estaba lleno. En una plaza, al fondo de la calle por la que bajaba, vio otra cola de autos esperando su turno. Sonrió de gozo y aceleró, decidido a pasar resoplando contra los ateridos automovilistas que esperaban. Pero el coche a 20 metros tiró hacia la izquierda por sí mismo y se detuvo suavemente como si suspirase al final de la cola. ¿Qué diablos había sido aquello si no había decidido poner más gasolina? ¿Qué diantre era si tenía el depósito lleno? Se quedó mirando los diversos contadores, palpando el volante, costándole reconocer el coche, y en esta sucesión de gestos movió el retrovisor y se miró en el espejo. Vio que estaba perplejo y consideró que tenía razón. Otra vez por el retrovisor distinguió un automóvil que bajaba a la calle, con todo el aire de irse a colocar en la fila. Preocupado por la idea de quedarse allí inmovilizado, cuando tenía el depósito lleno, movió rápidamente la palanca para dar marcha atrás. El coche resistió y la palanca le huyó de las manos. Un segundo después se encontraba aprisionado entre sus dos vecinos. Diablos, ¿qué tendría el coche? Necesitaba llevarlo al taller, una marcha atrás que funcionaba ahora sí y ahora no es un peligro. Había pasado más de 20 minutos cuando hizo avanzar el coche hasta el surtidor. Vio acercarse al empleado y la voz se le estranguló al pedir que llenase el depósito. En ese mismo instante hizo una tentativa por huir de la vergüenza, metió una rápida primera y arrancó. En vano, el coche no se movió. El hombre de la gasolinera lo miró desconfiado. Abrió el depósito y pasados pocos segundos fue a pedirle el dinero de 1 litro que guardó refunfuñando. Acto seguido, la primera entraba sin ninguna dificultad y el coche avanzaba, elástico, respirando pausadamente. Alguna cosa no iría bien en el automóvil, en los cambios, en el motor, en cualquier sitio, el diablo sabrá. ¿O estaría perdiendo sus cualidades de conductor? ¿O estaría enfermo? Había dormido bien a pesar de todo, no tenía más preocupaciones que en cualquier otro día de su vida. Lo mejor sería desistir por ahora de clientes, no pensar en ellos durante el resto del día y quedarse en la oficina. Se sentía inquieto. A su alrededor, las estructuras del coche vibraban profundamente, no en la superficie, sino en el interior del acero, y el motor trabajaba con aquel rumor inaudible de pulmones llenándose y vaciándose, llenándose y vaciándose. Al principio, sin saber por qué, dio en trazar mentalmente un itinerario que le apartase de otras gasolineras, y cuando notó lo que hacía se asustó, temió no estar bien de la cabeza. Fue dando vueltas, alargando y acortando camino, hasta que llegó delante de la oficina. Pudo aparcar el coche y suspiró de alivio. Apagó el motor, sacó la llave y abrió la puerta, pero no fue capaz de salir. Creyó que el faldón de la gabardina se había enganchado, que la pierna había quedado sujeta por el eje del volante, e hizo otro movimiento.
Incluso buscó el cinturón de seguridad para ver si se lo había puesto sin darse cuenta. No, el cinturón estaba colgando de un lado. Tripa negra y blanda. Qué disparate, pensó. Debo estar enfermo. Si no consigo salir es porque estoy enfermo. Podía mover libremente los brazos y las piernas, flexionar ligeramente el tronco de acuerdo con las maniobras, mirar hacia atrás, inclinarse un poco hacia la derecha, hacia la guantera, pero la espalda se adhería al respaldo del asiento. No rígidamente, sino como un miembro se adhiere al cuerpo. Encendió un cigarrillo y de repente se preocupó por lo que diría el jefe si se asomase a una ventana y lo viese allí instalado, dentro del coche, fumando, sin ninguna prisa por salir. Un toque violento de claxon lo hizo cerrar la puerta que había abierto hacia la calle. Cuando el otro coche pasó, dejó lentamente abrirse la puerta otra vez. Tiró el cigarrillo fuera y, sujetándose con ambas manos al volante, hizo un movimiento brusco, violento. Inútil, ni siquiera sintió dolores. El respaldo del asiento lo sujetó dulcemente y lo mantuvo preso. ¿Qué era lo que estaba pasando? Movió hacia abajo el retrovisor y se miró. Ninguna diferencia en la cara. Tan solo una aflicción imprecisa que apenas se dominaba. Al volver la cara hacia la derecha, hacia la acera, vio a una niña mirándolo, al mismo tiempo intrigada y divertida. A continuación surgió una mujer con un abrigo de invierno en las manos que la niña se puso sin dejar de mirar. Y las dos se alejaron mientras la mujer arreglaba el cuello y el pelo de la niña. Volvió a mirar el espejo y adivinó lo que debía hacer, pero no allí. Había personas mirando, gente que lo conocía. Maniobró para separarse de la acera rápidamente, echando mano a la puerta para cerrarla, y bajó la calle lo más deprisa que podía. Tenía un designio, un objetivo muy definido que ya lo tranquilizaba, y tanto que se dejó ir con una sonrisa que a poco le suavizó la aflicción. Solo reparó en la gasolinera cuando casi iba a pasar por delante. Tenía un letrero que decía agotada, y el coche siguió sin una mínima desviación, sin disminuir la velocidad. No quiso pensar en el coche, simplemente sonrió. Estaba saliendo de la ciudad, era ya los suburbios, estaba cerca del sitio que buscaba. Se metió por una calle en construcción, giró a la izquierda y a la derecha, hasta un sendero desierto entre vallas. Empezaba a llover cuando detuvo el automóvil. Su idea era sencilla, consistía en salir de dentro de la gabardina, sacando los brazos y el cuerpo, deslizándose fuera de ella, tal como hace la culebra cuando abandona la piel. Delante de la gente no se habría atrevido, pero allí solo, con un desierto alrededor, lejos de la ciudad que se escondía por detrás de la lluvia, nada más fácil. Se había equivocado, sin embargo. La gabardina se adhería al respaldo del asiento de la misma manera que a la chaqueta de punto, a la camisa, a la camiseta interior, a la piel, a los músculos, a los huesos. Fue esto lo que pensó sin pensarlo cuando 10 minutos después se retorcía dentro del coche gritando, llorando, desesperado. Estaba preso en el coche. Por más que girase el cuerpo hacia afuera, hacia la abertura de la puerta, por donde la lluvia entraba empujada por ráfagas súbitas y frías, por más que afirmase los pies en el saliente de la caja de cambios, no conseguía arrancarse del asiento. Con las dos manos se cogió el techo e intentó levantarse. Era como si quisiese levantar el mundo. Se echó encima del volante gimiendo, aterrorizado. Ante sus ojos, los limpiabrisas, que sin querer había puesto en movimiento en medio de la agitación, oscilaban con un ruido seco, de metrónomo. De lejos le llegó el pitido de una fábrica. Y a continuación, en la curva del camino, apareció un hombre pedaleando una bicicleta, cubierto con un gran pedazo de plástico negro por el cual la lluvia escurría como sobre la piel de una foca. El hombre que pedaleaba miró con curiosidad dentro del coche y siguió, quizá decepcionado o intrigado al ver a un hombre solo y no la pareja que de lejos le había parecido. Lo que estaba pasando era absurdo. Nunca nadie se había quedado preso de esta manera en su propio coche, por su propio coche. Tenía que haber un procedimiento cualquiera para salir de allí. A la fuerza no podía ser. Tal vez en un taller. No. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Llamar a la policía? ¿Y después? Se juntaría la gente todos mirando, mientras la autoridad evidentemente tiraría de él por un brazo y pediría ayuda a los presentes, y sería inútil porque el respaldo del asiento dulcemente lo sujetaría. E irían los periodistas, los fotógrafos, y sería exhibido dentro de su coche en todos los periódicos del día siguiente, lleno de vergüenza como un animal trasquilado en la lluvia. Tenía que buscarse otra forma. Apagó el motor y sin interrumpir el gesto,
se lanzó violentamente hacia afuera, como quien ataca por sorpresa. Ningún resultado. Se hirió en la frente y en la mano izquierda y el dolor le causó un vértigo que se prolongó, mientras una súbita e irreprimible ganas de orinar se expandía, liberando interminable líquido caliente que se vertía y escurría entre las piernas al suelo del coche. Cuando sintió todo esto empezó a llorar bajito, con un gañido, miserablemente, y así estuvo hasta que un perro escuálido, llegando de la lluvia, fue a ladrarle sin convicción a la puerta del coche. Embragó despacio, con los movimientos pesados de un sueño de las cavernas, y avanzó por el sendero, esforzándose en no pensar, en no dejar que la situación se le representase en el entendimiento. De un modo vago, sabía que tendría que buscar a alguien que lo ayudase. Pero ¿quién podía hacerlo? No quería asustar a su mujer, pero no quedaba otro remedio. Quizá ella consiguiese descubrir la solución. Al menos no se sentiría tan desgraciadamente solo. Volvió a entrar a la ciudad, atento a los semáforos, sin movimientos bruscos en el asiento, como si quisiera apaciguar los poderes que lo sujetaban. Eran más de las 2 y el día había oscurecido mucho. Vio 3 gasolineras, pero el coche no reaccionó. Todas tenían el letrero de agotada. A medida que penetraba en la ciudad, iba viendo automóviles abandonados en posiciones anormales, con los triángulos rojos colocados en la ventanilla de atrás, señal que en otras ocasiones sería de avería, pero que significaba, ahora, casi siempre, falta de gasolina. 2 veces vio grupos de hombres empujando automóviles encima de las aceras, con grandes gestos de irritación bajo la lluvia que no había parado todavía. Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía, tuvo que imaginarse cómo iba a llamar a su mujer. Detuvo el coche enfrente del portal, desorientado, casi al borde de otra crisis nerviosa. Esperó que sucediese el milagro de que su mujer bajase por obra y merecimiento de su silenciosa llamada de socorro. Esperó muchos minutos, hasta que un niño curioso de la vecindad se aproximó y pudo pedirle, con el argumento de una moneda, que subiese al 3er piso y dijese a la señora que allí vivía que su marido estaba abajo esperándola en el coche. Que acudiese deprisa, que era muy urgente. El niño subió y bajó. Dijo que la señora ya venía y se apartó corriendo, habiendo hecho el día. La mujer bajó como siempre andaba en casa. Ni siquiera se había acordado de coger un paraguas, y ahora estaba en el umbral indecisa, desviando sin querer los ojos hacia una rata muerta en el bordillo de la acera, hacia la rata blanda, con el pelo erizado, dudando en cruzar la acera bajo la lluvia, un poco irritada contra el marido que la había hecho bajar sin motivo, cuando podía muy bien haber subido a decirle lo que quería. Pero el marido llamaba con gestos desde dentro del coche y ella se asustó y corrió. Puso la mano en el picaporte, precipitándose para huir de la lluvia, y cuando por fin abrió la puerta vio delante de su rostro la mano del marido abierta, empujándola sin tocarla. Porfió y quiso entrar, pero él le gritó que no, que era peligroso y le contó lo que sucedía mientras ella, inclinada, recibía en la espalda toda la lluvia que caía y el pelo se le desarreglaba y el horror le crispaba toda la cara. Y vio al marido en aquel capullo caliente y empañado que lo aislaba del mundo, retorciéndose entero en el asiento para salir del coche sin conseguirlo. Se atrevió a cogerlo por el brazo y tiró, incrédula, y tampoco pudo moverlo de allí. Como aquello era demasiado horrible para ser creído, se quedaron callados mirándose, hasta que ella pensó que su marido estaba loco y fingía no poder salir. Tenía que ir a llamar a alguien para que lo examinase, para llevarlo a donde se tratan las locuras. Cautelosamente, con muchas palabras, le dijo a su marido que esperase un poquito, que no tardaría, iba a buscar ayuda para que saliese. Y así incluso podían comer juntos y ella llamaría a la oficina diciendo que estaba acatarrado y no iría a trabajar por la tarde, que se tranquilizara, el caso no tenía importancia, no iba a tardar mucho. Pero cuando ella desapareció en la escalera volvió a imaginarse rodeado de gente, la fotografía en los periódicos, la vergüenza de haberse orinado por las piernas abajo, y esperó todavía unos minutos. Y mientras arriba su mujer hacía llamadas telefónicas a todas partes, a la policía, al hospital, luchando para que creyesen en ella y no en su voz, dando su nombre y el de su marido, y el color del coche, y la marca, y la matrícula, él no pudo aguantar la espera y las imaginaciones y encendió el motor. Cuando la mujer volvió a bajar, el automóvil ya había desaparecido y la rata se había escurrido del bordillo de la acera. ¡Por fin! Y rodaba por la calle inclinada, arrastrada por el agua que corría de los desagües. La mujer gritó, pero las personas tardaron en aparecer y fue muy difícil de explicar.
Hasta el anochecer el hombre circuló por la ciudad, pasando ante gasolineras inexistentes, poniéndose en colas de espera sin haberlo decidido, ansioso porque el dinero se le acababa y no sabía lo que podía suceder cuando no tuviese más dinero y el automóvil parase al lado de un surtidor para recibir más gasolina. Eso no sucedió simplemente porque todas las gasolineras empezaron a cerrar y las colas de espera, que aún se veían tan solo, aguardaban el día siguiente. Y entonces lo mejor era huir para no encontrar gasolineras aún abiertas, para no tener que parar. Era una avenida muy larga y ancha, casi sin otro tránsito. Un coche de la policía aceleró y le adelantó, y cuando le adelantaba, un guardia le hizo señas para que se detuviera. Pero tuvo otra vez miedo y no paró. Oyó detrás de sí la sirena de la policía y vio también, llegado de no se sabía dónde, un motociclista uniformado casi alcanzándolo. Pero el coche, su coche, dio un ronquido, un arranque poderoso y salió de un salto. Salió de un salto hacia adelante, hacia el acceso a una autopista. La policía lo seguía de lejos, cada vez más de lejos, y cuando la noche cerró, no había señales de ellos y el automóvil rodaba por otro camino. Sentía hambre y se había orinado otra vez, demasiado humillado para avergonzarse, y deliraba un poco, humillado. Iba declinando sucesivamente, alternando las consonantes y las vocales, en un ejercicio inconsciente y obsesivo que lo defendía de la realidad. No se detenía porque no sabía para qué iba a parar. Pero de madrugada, por 2 veces, aproximó el coche al bordillo e intentó salir despacito, como si mientras tanto el coche y él hubiesen llegado a un acuerdo de paces y fuese el momento de dar la prueba de buena fe de cada uno. 2 veces bajó, habló bajito cuando el asiento lo sujetó. 2 veces intentó convencer al automóvil para que lo dejase salir por las buenas. 2 veces en el descampado nocturno y helado, donde la lluvia no paraba, explotó en gritos, en aullidos, en lágrimas, en ciega desesperación. Las heridas de la cabeza y de la mano volvieron a sangrar, y sollozando, sofocado, gimiendo como un animal aterrorizado, continuó conduciendo el coche, dejándose conducir. Toda la noche viajó sin saber por dónde. Atravesó poblaciones de las que no vio el nombre, recorrió largas rectas, subió y bajó montes, hizo y deshizo lazos y desenlazos de curvas, y cuando la mañana empezó a nacer, estaba en cualquier parte, en una carretera arruinada, donde el agua de lluvia se juntaba en charcos erizados en la superficie. El motor roncaba poderosamente, arrancando las ruedas al lodo, y toda la estructura del coche vibraba con un sonido inquietante. La mañana abrió por completo, sin que el sol llegara a mostrarse, pero la lluvia se detuvo de repente. La carretera se transformaba en un simple camino, que adelante a cada momento parecía perderse entre piedras. ¿Dónde estaba el mundo? Ante los ojos estaba la sierra y un cielo asombrosamente bajo. Dio un grito y golpeó con los puños cerrado el volante. Fue en ese momento cuando vio que el puntero del depósito de gasolina estaba encima de cero. El motor pareció arrancarse a sí mismo y arrastró el coche 20 metros más. La carretera apareció otra vez más allá, pero la gasolina se había acabado. La frente se le cubrió de frío sudor. Una náusea se apoderó de él y lo sacudió de la cabeza a los pies. Un velo le cubrió 3 veces los ojos. A tientas abrió la puerta para liberarse de la sofocación que le llegaba, y con ese movimiento, porque fuese a morir o porque el motor se había muerto, el cuerpo colgó hacia el lado izquierdo y se escurrió del coche. Se escurrió un poco más y quedó echado sobre las piedras. La lluvia había empezado a caer de nuevo. ¿Qué tal uno atrapado por su propio coche? Suerte que yo no tengo auto. Bueno, saludos a Zulay. Buenas noches, maestra. Y terminemos con un desquite, porque el muchacho venía del río, descalzo, con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, las piernas sucias de lodo. Vestía una camisa roja abierta en el pecho, donde los primeros vellos de la pubertad empezaban a ennegrecer. Tenía el pelo oscuro, mojado por el sudor que le escurría por el cuello delgado. Se inclinaba un poco hacia adelante, bajo el peso de los largos remos de los que pendían hilos verdes de limos aún goteantes. El barco quedó balanceándose en el agua turbia, y allí cerca, como si lo espiasen, afloraron de repente los ojos globulosos de una rana. El muchacho la miró, y ella le miró. Después la rana hizo un movimiento brusco y desapareció. Un minuto más,
y la superficie del río quedó lisa y tranquila y brillante como los ojos del muchacho. La respiración del limo desprendía lentas y muelles burbujas de gas que la corriente arrastraba. En el calor espeso de la tarde, los chopos altos vibraban silenciosamente, y de golpe, flor rápida que naciese del aire, un ave azul pasó trazando el agua. El muchacho levantó la cabeza. Desde el otro lado del río una muchacha le miraba inmóvil. El muchacho levantó la mano libre y todo su cuerpo dibujó el gesto de una palabra que no se oyó. El río fluía, lento. El muchacho subió la ladera sin mirar atrás. La hierba se acababa allí mismo, hacia arriba, hacia allá. El sol calcinaba los terrones de los barbechos y los olivares cenicientos. Metálica, durísima, una cigarra roía el silencio. En la distancia, la atmósfera temblaba. La casa era baja, achaparrada, bruñida de cal, con una franja de ocre violento, un lienzo de pared ciega sin ventanas, una puerta en la que se abría un póstigo. En el interior, el suelo de barro refrescaba los pies. El muchacho apoyó los remos, se limpió el sudor con el antebrazo, se quedó quieto, escuchando los golpes del corazón, el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Estuvo hace unos minutos, sin conciencia de los rumores que venían de la parte de detrás de la casa y que se transformaron de súbito en gañidos lancinantes y gratuitos. La protesta de un cerdo atado. Cuando por fin empezó a moverse, el grito del animal, esta vez herido e insultado, le golpeó en los oídos. Y enseguida oyó otros gritos, agudos, rabiosos, una súplica desesperada, una llamada que no espera socorro. Corrió hacia el patio, pero no pasó del umbral de la puerta. 2 hombres y una mujer sujetaban al cerdo. Otro hombre con un cuchillo ensangrentado le abría un tajo vertical en el escroto. En la paja brillaba ya un óvalo achatado rojo. El cerdo temblaba entero, lanzaba gritos entre las quijadas que apretaba una cuerda. La herida se alargó, el testículo apareció, lechoso y rayado de sangre. Los dedos del hombre se introdujeron en la abertura, tiraron, retorcieron y arrancaron. La mujer tenía el rostro pálido y crispado. Desataron al cerdo, le liberaron el hocico, y uno de los hombres se agachó y cogió las 2 piezas, gruesas y suaves. El animal dio una vuelta perplejo y se quedó con la cabeza baja, respirando con dificultad. Entonces el hombre se los tiró. El cerdo los mordió, masticó ansioso y tragó. La mujer dijo algunas palabras y los hombres se encogieron de hombres. Uno de ellos se rió. Fue en ese momento cuando vieron al muchacho en el umbral de la puerta. Se quedaron todos callados y, como si fuese la única cosa que pudiesen hacer en aquel momento, se pusieron a mirar al animal que se había echado en la paja, suspirando con el hocico sucio de su propia sangre. El muchacho volvió al interior, llenó un puchero y bebió, dejando que el agua le corriese por las comisuras de la boca, por el cuello, hasta el vello del pecho que se volvió más oscuro. Mientras bebía, miraba afuera las 2 manchas rojas sobre la paja. Después, con un movimiento de cansancio, volvió a salir de la casa. Atravesó el olivar otra vez bajo el bochorno del sol. El polvo le quemaba los pies y él, sin darse cuenta, los encogía para huir del contacto escaldante. La misma cigarra rechinaba en tono más sordo. Después la ladera, la hierba con su olor a savia caliente, la frescura tontadora debajo de las ramas, el lodo que se insinúa entre los dedos de los pies e irrumpe por arriba. El muchacho se quedó quieto, mirando el río. Sobre un afloramiento de limo, una rana, parda como la primera, con los ojos redondos bajo las arcadas salientes, parecía estar esperando. La piel blanca del buche palpitaba, la boca cerrada formaba un pliegue de escarnio. Pasó un tiempo, y ni la rana ni el muchacho se movían. Entonces él, desviando con dificultad los ojos como para huir de un maleficio, vio al otro lado del río, entre las ramas bajas de los salgueros, aparecer una vez más a la muchacha. Y nuevamente, silencioso e inesperado, pasó sobre el agua el relámpago azul. El muchacho se quitó la camisa despacio. Despacio se acabó de desvestir y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo, su desnudez lentamente se reveló. Así como si se estuviese curando una ceguera de sí misma, la muchacha miraba de lejos. Después, con los mismos gestos lentos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría, desnuda sobre el fondo verde de los árboles. El muchacho miró una vez más el río. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo.
Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas. Bueno, ¿qué tal ese encuentro? Como el encuentro de esta noche con José Saramago, Premio Nobel de Literatura de nacionalidad portuguesa, fallecido en el 2002. Creo, no me acuerdo bien, 2010. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta semana, en la semana de los afectos, también en la semana institucional, y por acompañarnos a la distancia. Saludo a mis colegas en México, Chile y en Perú, quienes también nos acompañan en estas noches de lectura, y mañana el profe Abel, coordinador Abel, quien también nos traerá algo. Y hoy se comprometió con nosotros el coordinador Henry Barón también a una noche de estas acompañarnos con una de sus lecturas. Y así, paulatinamente, se van incorporando a este ejercicio de leer, de escuchar, de compartir, de encontrarnos en el ciberespacio. A no solo la comunidad tomasina, sino a sus familias, que la gente que va pasando por ahí y se queda un rato con nosotros. Feliz noche a todos. Gracias por acompañarnos.